bueno, el diagrama de dispersión es seleccionar la columna X y Y decirle que nos haga el diagrama de dispersión, ¿verdad? Este es el diagrama de dispersión de los datos. Es el inciso A. ¿A todos les dio este diagrama, más o menos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Entonces aquí ya nos dice quién es X y quién es Y, quién es la variable independiente y la variable dependiente. Entonces eso no lo tenemos que nosotros que estimar. Inciso B, desarrolle la ecuación de estimación que mejor describa los datos. La ecuación de estimación de mejor ajuste es Y barra igual a A más B por XY. Que sería esta ecuación, ¿verdad? Entonces vamos a determinar cuánto vale el parámetro B y cuánto vale el parámetro A. Entonces para estimar el parámetro B dijimos que encontramos la suma de X por Y menos N por la media de X, la media de Y, sobre la suma de X cuadrada menos N veces la media de X al cuadrado. Esa es la ecuación para encontrar el parámetro B. Entonces aquí agregamos la columna D que nos dice que y agregamos la columna E que nos dice que es X por X. ¿Ok? Hasta ahí es lo que ya hemos estado haciendo. Y ya nada más sustituimos en el numerador. Dijimos que es la suma de XY menos el número de datos que son 10 datos, N, por la media de X y la media de Y. Entonces la media de X es 14 y la media de Y es igual a 7. Entonces el numerador vale 55. El denominador es igual a la suma de X cuadrada o X por X, que es la columna E, menos N por la media de X al cuadrado. Entonces, por la media de X al cuadrado, que sería 14 por 14. Ay, perdón, 78. De 55 entre 78, el parámetro B vale 0.70. ¿Sí? O aquí está, sustituido, llevarla, bueno, vamos a calcular ahora el parámetro A. La ecuación que tenemos para el parámetro A, yo ya no se las estoy presentando, pero es la que les puse en Excel, A es igual a la media de Y menos el parámetro B por la media de X. Entonces vamos a hacerlo. En Excel, A es igual a la media de Y, que es 7, menos de 18, que es igual al parámetro B, por la media de X, que es 14, y nos da que A es negativo, menos 2.871. Entonces la ecuación, ¿cómo quedaría? Y gorrito o Y prima es igual a menos 2.871, que es A, más 0.705, que es B, por el parámetro X. Esta sería la ecuación de estimación. Ese es el inciso B. Entonces estos cálculos los hicimos para poner el inciso B. El inciso C nos dice, pronostique Y para X igual a 10, 15 y 20. ¿Qué significa pronosticar Y para X igual a 10, 15 y 20? Entonces en la ecuación de estimación que acabas de calcular, que es esta, en lugar del valor, en lugar de la variable X, pues ponemos lo que nos está pidiendo que valga X. Si X vale 10, pues aquí está la ecuación. Entonces la ecuación de estimación dice que es A, que es de 20, más B, que es de 18, multiplicado por X, que es 10. Entonces la predicción para Y es 4.179.
Ahora, si x es igual a 15, nuestra ecuación es sustituir por x igual a 15 y nos dice que el valor pronosticado de y es 7.70. Y si x es igual a 20, el valor pronosticado para y es de 11.23. ¿Sí les dio los tres? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ok. ¿Alguna duda, chicos? No, maestra. Muy bien. Entonces ahora pasamos al siguiente inciso, que es el ejercicio 12.3. El ejercicio 12.3 nos dice que quienes hacen la contabilidad de costos estiman los gastos generales en base al nivel de producción. En Standard 19 Company han reunido información acerca de los gastos generales y las unidades producidas en diferentes plantas y ahora desean estimar una ecuación de regresión para predecir los gastos generales futuros. Ok, entonces viendo los datos, ¿cuáles serían nuestro parámetro X? ¿Unidades o gastos generales? ¿O la variable independiente? X. Bueno, ya las estoy mostrando, chicos, porque ni así me dicen. Si lo que queremos predecir son gastos generales, entonces nuestra variable dependiente, lo que vamos a predecir es Y, gastos generales. Aquí está Y, son los gastos generales. Y si los datos que tenemos son las unidades, pues X es unidades. Entonces aquí, por ejemplo, no nos dice cuánto vale quién es X ni quién es Y, entonces es implícito, aunque no te pida que tú determines quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente, nada más te dice que tú desarrolles la ecuación de regresión para la contabilidad de costos. Entonces, el primer paso es determinar quién es X y quién es Y. Entonces, si lo que vamos a predecir son gastos generales, pues Y es nuestros gastos generales. Así de fácil. Y X son las unidades. Entonces, aquí está en la columna A mis datos para unidades y en la columna B mis datos para gastos generales. En la columna D hacemos el producto de X y para calcular los parámetros A y B. Y en la columna E hacemos el cálculo de X por X para calcular los parámetros A y B. Entonces el inciso A es desarrollar la ecuación de regresión. No nos pide el diagrama de dispersión, pero yo de todas formas lo hago porque pues, nos da una idea. Por ejemplo, si la pendiente es positiva, dijimos que la dependencia es lineal o inversa. Lineal. Directa, ¿verdad? Muy bien, si en este caso vemos que la pendiente es positiva, entonces esperaríamos que el signo de B sea positivo. Bien. Ok. Entonces, en este caso tenemos 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cuánto vale n? N es igual a 10. La media de X, pues es igual a la sumatoria de X entre el número de datos, que es 42, y la media de Y es igual a la sumatoria de Y entre el número de datos, que es 10, entonces 192.2. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Ok, entonces para calcular el parámetro B, lo que yo hago es calcular el numerador y el denominador. Entonces para el numerador del parámetro B, lo que hacemos es hacer nuevamente la fórmula que no sé si se las presente, a ver, creo que se las voy a presentar otra vez. Esa fórmula la van a ver, ¿cómo decirlo? Esta es regresión simple. Cuando veamos regresión múltiple, lo van a seguir viendo la fórmula. Entonces ya se las puse aquí a un ladito. Ok, entonces vamos a calcular el parámetro B, que nos dice que es la suma, lo quiero que veamos cuál es la suma, así ya se alcanza a ver.
Ok, entonces el parámetro B es igual a la suma de XY, que es esta columna, la columna D, que es igual a 84.054.1 menos N. Entonces, a ver, aquí lo voy a poner, ya está puesto en el numerador del parámetro D, ¿sí? Nada más es para que comprobemos. Entonces, ya esta fórmula en el numerador. Entonces, D12 es la suma menos N, que es 10, por la media de X, que es 42, por la media de Y, que es 192.2. ¿Sí? Aquí está la ecuación, la apuntadora en Excel, ¿verdad? Luego, para el denominador, que es este, la ecuación es la suma de X cuadrada, que es la columna E, que no me deja que se vea, ya. La suma de X cuadrada menos N, que es 10, por la media de X al cuadrado, que es 42 por 42. Nos dice que el denominador vale 588. Ahora sí, hacemos numerador entre denominador y nos dice que este entre este es igual a B, que es 6.491496. Entonces ese es el parámetro B. ¿Hasta ahí alguna duda del parámetro B, chicos, con las fórmulas? No, maestra. ¿No? Muy bien. Entonces, cuando son apuntadores a lo mejor es más difícil, pero al principio les voy a estar poniendo, bueno, les pongo esta ecuación para que no se les olvide, así como que en su formulario sean las primeras fórmulas que pongamos, que siempre las vamos a estar usando para estimar la ecuación de regresión simple. Ahora vamos a calcular el parámetro A, que nos dice que es la media de Y menos B veces la media de X. Entonces aquí menos B por la media de X. Entonces aquí está el parámetro A, es igual a la media de Y, que es 192.2, menos el parámetro B, que vale 6.49, o B19 como apuntador en Excel, por la media de X, que es 42, y nos dice que vale menos 80.44. Eso vale A. Entonces, la ecuación de estimación que nos está pidiendo el ejercicio es Y gorrito igual a A más B por X, entonces igual a menos 80, bueno, aquí lo redondeé, más 6.49X. Esa sería la ecuación de regresión. El inciso B nos dice, pronostique los gastos generales cuando se producen 50 unidades. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular para X igual a 50, ¿cuánto valdría Y gorrito? Entonces aquí está. Entonces, es nada más sustituir la ecuación de regresión, Y gorrito igual a A más B por X, cuando A vale 80 y B vale 6.49. Entonces aquí nada más lo puse para que no hiciera para que lo tomara como un valor escalar. Al apuntador de A, que es menos 80, más el apuntador del parámetro B, que es 6.49 o B19, por 50. Y nos dice que vale 244.197. ¿Sí le dio? Sí, maestra. Muy bien. Entonces ahora voy a dejar de presentar para darles la fórmula del error estándar de la estimación. ¿Qué significa el error estándar de la estimación? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una predicción, lo que queremos hacer es decir qué tan cerca o qué tan alejado está nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro valor real de la aproximación que estamos haciendo. Entonces, ese es un error y el error siempre se mide como el valor absoluto de la diferencia del valor real entre el valor estimado. ¿Sí me explico? Lo voy a poner la ecuación. Ya voy a dejar de presentar para ponerles la fórmula. Eso se le llama el error estándar de la estimación.
estándar siempre es como la diferencia que hay entre el valor estimado y el valor real que da la muestra. Y pues en estadística ya existe una fórmula para calcular ese error estándar y su notación es S sub E, estándar, error, supongo, igual a la raíz cuadrada de la suma de los errores. Entonces aquí, como tenemos muchos datos, vamos a sumar todos los errores. El error es igual al valor real menos el valor aproximado y gorrito al cuadrado, y todo esto entre n menos 2. Esa es la ecuación del error estándar. Entonces, y son los valores de la variable dependiente. Y gorrito, pues es la ecuación de regresión que estamos estimando, ¿verdad? Son los valores estimados con la ecuación de estimación. N vuelve a ser el número de datos o el número de puntos utilizados. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando terminen de anotar para pasar a Excel y hacer el cálculo del error estándar. Maestra, la última, la N es número de puntos utilizados. Sí, número de puntos utilizados. Ajá. Puntos. O número de datos, como tú quieras usarlo, para hacer la estimación. A mi tabla de Excel. Entonces aquí, si se fijan, me pide para calcular el error estándar que yo ya tenga para cada dato cuál es mi valor estimado. Entonces agregué la columna C, que lo que me dice es la ecuación de regresión y' igual a más b por x. Entonces le dije que me hiciera el valor de a, el parámetro a, que es b20, más el parámetro b, que es b19, por el valor de x, que es a2. Entonces, eso es para que lo haga con cada uno de los datos que me está dando el ejercicio. Son 10 datos, que lo haga con cada uno. Entonces es el valor estimado de mi y gorrito. Y luego la ecuación me dice que haga la diferencia de y real, que es mi columna B, menos mi y estimado, que es mi columna C. Entonces eso lo hicimos en la columna F. Y real, gastos generales, menos y estimado, que es columna C. Y aquí le dije en Excel. Entonces en Excel hacemos B2 menos C2 al cuadrado. Bueno, ya le dije que lo hiciera al cuadrado porque la fórmula me dice que haga la suma de las diferencias al cuadrado. Entonces ya lo hice la resta, y menos y estimado al cuadrado, aquí en
en el apuntador de Excel. Ya que tengo eso, ahora sí podemos calcular el error estándar, que es la raíz cuadrada de la sumatoria. Entonces también de la columna F le digo que me haga la autosuma en el renglón 12. Y ahora sí, en el inciso C, que estime el error estándar. Entonces el error estándar es igual a la suma de la diferencia de Y menos Y estimado, que es F12. Esa es la suma de las diferencias al cuadrado, entre n menos 2. Si n vale 10, ¿cuánto vale n menos 2? Pues vale 8. Entonces la raíz de ese cociente es igual a el error estándar. El error estándar es una medida de cuán alejados están mis datos aproximados de los valores reales. Entonces, si se fijan, no están tan alejados, 10.23. ¿Cuáles son los valores que yo esperaría para gastos generales? Está en el rango de 100. Si el error está en el rango de 10 en promedio para todos los datos, es como, tengo un error como del 10%. Eso significa ese 10.23. O ese error estándar de 10.23. Si lo vemos aquí gráficamente, a ver si pudiera hacer aquí la gráfica, quiere decir que el promedio de la diferencia entre mi valor real y los datos están alejados 10 unidades. Y no es mucho porque está en el rango de 100, entonces 10 para 100 no es mucha la distancia. Eso es lo que nos dice el error estándar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cuánto les dio de resultado, maestra? Nos da 10.23. Ok, para ahorita de error para estándar. hacerlo en Excel. Si alguien ya terminó, ahorita que me va siguiendo, también lo puede hacer el error estándar como práctica también para el ejercicio 10.22. Perdón, 10.12.2, perdón. Estaba leyendo. Maestra, yo tengo una duda. ¿Puedes explicar de nuevo la fórmula de la letra C? ¿La letra qué, perdón? ¿La C? Sí, de la letra C. ¿La columna C? Sí, por favor. Ah, ok. La columna C. ¿Cómo calcular ecuación de estimación? Esa ya la sabes calcular, ¿verdad? ¿Sabes calcular el parámetro A? ¿Sabes calcular el parámetro B? ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, estoy bien. Ah, ok. Entonces, lo único que le dije es que lo hiciera el cálculo de esa estimación, pero tomando en cuenta que mi X son los datos que ya me dieron. Es decir, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, para el primer dato, X igual a 40, que sería me dice que gastos generales es 191. Pero si yo usara la ecuación de estimación que me dice que es A más B por X, me daría que los gastos aproximados es de 179. Aquí no le puedo hacer zoom la tabla. Entonces, en lugar de darme 191, acá arriba, por ejemplo, es este cuadrito, si te fijas, gastos generales, todo X igual a 40. X 40.191, si lo alcanzas de ver en Excel, ¿bien? Y si te fijas, aquí abajo está mi línea recta o mi ecuación de regresión. La ecuación de regresión dice que es 179 para que me dé una recta. ¿Cuál es la distancia que hay entre 179 y 191? 191 menos 179, ¿a qué es igual? A 10.8, ¿verdad? Más o menos. No. 91 menos 179. A ver, 191 menos 179. 12. No dice nada. ¿12? Ah, ok, 12. Entonces la diferencia entre el valor real y el valor estimado, es decir, la línea recta, o sea, cada punto de la línea recta es la Y estimada.
cada puntito aquí de tu ecuación de dispersión es el valor que te dan tu estadística o tu problema. La distancia que hay entre ellos es de 12, bueno, menos de 12 porque es punto 21. Y luego, para x igual a 42, aquí tienes 40, creo que es este puntito, a ver. Gastos generales, punto x igual a 42, y es igual a 170, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue decir, pues mi recta está acá arriba, y me dice que en lugar de ser 170 debe de ser 192 para que me dé la ecuación de regresión, o sea, para que me dé esta recta. Entonces, ¿cuál es la distancia o el error que hay entre la recta y mi punto que me dieron de muestra? Pues 192 menos 170, pues también es 12. Bueno, en valor absoluto es 12 o menos 12, porque está abajo, pero la distancia se mide en valor absoluto. Entonces también es 12. Y así para cada uno de los puntos, lo que hace la ecuación de estimación es estimar esa diferencia, o ese error le llama error. Entonces y menos el y estimado, y lo eleva al cuadrado para que sea en valor absoluto sea positivo, y por eso le saca raíz cuadrada, porque si lo elevas al cuadrado, pues necesitas sacarle raíz. Entonces es como un promedio de los errores, por eso lo divide entre n-2. Ese es el error estándar de la estimación. ¿O cuál es el error? ¿Qué tanto se aleja nuestra recta que estamos estimando de cada uno de los puntos de nuestra muestra? Eso es lo que mide el error estándar. Por eso calculé cuánto es el valor estimado con la ecuación que ya obtuvimos con estos datos. Y como nos pide que hagamos el cálculo de la definición de error estándar, pues hacemos la resta al cuadrado y le sacamos raíz. Esa es la definición, esta es la definición del error estándar de una muestra. Pero eso es lo que estamos haciendo, estamos midiendo el error. Es decir, es una estimación, la línea recta es la que es la estimación, los puntos son los valores reales de nuestra muestra, ¿estás de acuerdo? Entonces, el error, pues es que tanto se aleja nuestra estimación de los puntos reales. Pero como son muchos puntos, lo que hace es calcular un promedio. Entonces hace la suma entre n-2, este es como el promedio de los errores. Ese sería el error estándar. Vamos a hacer más ejercicios de error estándar y de muestras, chicos. Entonces, no les he enviado tarea, esta semana les envío tarea para que ya podamos poner, por favor, una fecha de examen. Yo creo la próxima semana podemos poner ya la fecha del examen. Ya tenemos material suficiente para el examen. Maestra. Sí, Francisco. Bueno, no sé si hay la posibilidad de, a ver si nos puede pasar ese Excel, nada más que nada para ir practicando. Por cualquier duda que tengamos, pues pues de aquí se sacó, o así. ¿Quieres que les haga como notas? Pues si se pudiera, pues sería mucho mejor, maestra. Por cualquier duda que podamos tener, pues ya también para no, más que nada, no también estarla molestando más con las dudas. No, pues a mí no es molestia, o sea, es mejor que pregunten porque ya en el examen sí no les puedo contestar nada, pero lo importante es que entendamos el concepto, o sea, a mí no me afecta que me pregunten. Bueno, o sea, no sé si pudiera. Sí, voy a hacértelo porque si te fijas tengo otros ejercicios, no son los únicos que tengo en este libro, entonces voy a tratar de pasarles esos ejercicios que son los que estoy viendo con ustedes y ya se los paso. Pero hasta que me muestren que ya los tienen todos para podérselos yo pasar, porque si alguien no está haciendo nada, no sirve de nada que también yo les pase los ejercicios. Primero quiero que me muestren que los van a hacer o que los tienen hechos. Si quieren, la próxima clase hacemos eso. Hagan su libro de Excel y me muestran los ejercicios que hemos hecho y yo les envío entonces los apuntes. Pero todos. Entonces, hasta la próxima.